Hoy quiero poder animarles a seguir estudiando la palabra del Señor con el propósito de entender cómo ese señorío de Cristo del cual hemos venido hablando en estos últimos sermones causa un impacto en nuestras vidas real, un impacto que es positivo porque nos impulsa a hacer las cosas de la mejor forma para nuestro Señor. Y es que necesitamos aprender a enfocarnos en lo correcto. Necesitamos aprender a poner el corazón, la mente, todo nuestro sentido, todo nuestro deseo, nuestro impulso, nuestro enfoque, nuestra dedicación en las cosas que valen la pena, en las cosas que son correctas. Para poder ilustrar esto de una forma especial, vamos a utilizar la primera carta que el apóstol Juan escribe, la primera carta de Juan en el capítulo 2. Vamos a encontrar la manera en que el apóstol está retando a los creyentes que han atravesado circunstancias difíciles, pero que siguen teniendo esperanza y siguen teniendo en mente la grandeza de su relación con Dios. Y ahora Juan va a hablar acerca de la permanencia del amor y del amor adecuado que debe existir en la vida del creyente. Porque cuando hemos hablado del señorío de Jesús, es una manera de reconocer de que Él es nuestra autoridad y que Él, siendo nuestra autoridad, tiene todo el derecho, y siendo Él Dios, le da la capacidad de ser activo, real y tener señorío en nuestras vidas. Juan sabe que ese señorío no puede ser producto del miedo, no puede ser producto de la coacción, no puede ser producto de la imposición, sino que es una entrega, un venir y someterse a Jesús de una forma voluntaria, porque reconocemos que con su presencia en nuestras vidas, que con su guía en nuestras vidas, las cosas van a ser mejor. Le invito a buscar entonces allí en la primera carta de Juan, capítulo 2, los versículos 15 al 17, donde él dice: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan está hablando desde bien temprano en este capítulo 2 sobre la necesidad de amar al prójimo, la necesidad de evitar tener odio en el corazón, la necesidad de poder encaminarse hacia la luz, es decir, vivir de acuerdo a los preceptos y principios de Dios y el efecto tan especial que eso va a conllevar en la vida del que obedece. Señorío de Cristo es vivir en obediencia a nuestro Señor, es sujetarnos, como ya lo mencioné, a su voluntad, entendiendo que ella es perfecta y que al cumplirla vamos a salir beneficiados. Y aunque no lo hacemos solo por el beneficio, sino que lo debemos hacer por amor, lo debemos hacer para retornar nuestro cariño, nuestro amor sincero, para agradecer a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, nos ha dado vida eterna y nos ha dado salvación. Pero cuando él habla ahora de enfocarnos en amar a lo correcto, amar lo debido y odiar aquello que es lo único que nos pide Dios en toda su palabra, que le imitemos a Él porque Él odia el pecado. Él nos invita a amar a Dios por encima del mundo. Y lo hace a través de una sentencia donde establece una prohibición. La prohibición es: no ames al mundo. Y sabemos que Juan, a lo largo de sus escritos, utiliza ese término del mundo para referirse a varias cosas, pero en este momento está usando ese término para referirse a toda la idiosincrasia, la cosmovisión, a toda la cultura terrenal que promueve la sociedad sin Cristo para poder exaltar el pecado y no obedecer a Dios. Aquí, cuando está hablando de no amen al mundo, la provisión que Dios hace a través del apóstol, está refiriéndose al mundo como esa entidad filosófica, cultural, dominada por el pecado, que impulsa en una dirección contraria a lo que Dios quiere. Entonces, la premisa es: no ames al mundo. Si tú quieres tener el señorío de Cristo en tu vida, no puedes amar al mundo. Si tú quieres realmente que su voluntad, su palabra perfecta revelada en la Biblia,
pueda guiar tu vida, tú tienes que decidir dónde poner entonces tu amor. Y el amor tiene que ver con aquello a lo que le dedicas tiempo, aquello que te impulsa, aquello que deseas cuidar, aquello que deseas, ¿sabes?, invertir tiempo, enfocarte en eso. Amar a Dios es dedicarle tiempo a Él, es enfocarte en Él, es poder concentrarte en conocer su voluntad para poder llevarla a cabo. Pero si amas al mundo, por lo contrario, te vas a estar enfocando en las cosas que la sociedad determina, lo que la cultura, según el país, la localidad donde estás, determina. Entonces, ¿quién define lo que es bueno y lo que es malo? El Dios que es el único Dios, su autoridad plena, su conocimiento, su esencia en santidad y en amor, o el consenso común cuando la sociedad, a través de los gobiernos o a través de movimientos filosóficos o de la creación de ideologías para poder adoctrinar y hacer cambiar el pensamiento de la humanidad, impulsándolos al pecado. Ellos dicen entonces lo que es malo y lo que es bueno y tú tienes que aceptarlo, o vamos a aceptarlo de lo que viene de Dios, de lo que es puro, de lo que es perfecto. Juan sabe que hay una prohibición: no ames al mundo. Ahora, ¿por qué esa prohibición existe? Y permíteme compartirte un par de premisas que aquí bien están. Primero, nosotros no podemos amar al mundo por lo que el mundo es. La primera razón por la cual no lo podemos amar es porque Él representa todo lo opuesto a Dios. Él representa toda la antítesis del verdadero amor que es Dios y su intención. Cuando dice no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre. Es opuesto, no puedes tener cariño, amor, énfasis, enfoque en lo terrenal. Y eso tiene que ver con lo material, eso tiene que ver con la lista que él hace ahí, con las pasiones, con los malos deseos. Todo eso es contrario a Dios. Y tú no puedes servir a dos señores, nos dice la palabra. Nadie puede tratar de decir que quiere consagrarse a Dios, porque recuerda, el concepto de consagrarnos es apartarnos para Él, es exclusividad, es ser sacados de un lugar de contaminación, ser limpios, esterilizados y traídos a un lugar ahora de cuidado especial, la exclusividad de ser instrumento para Dios. Cuando Él te rescató, cuando tú le entregaste tu corazón, cuando un ser humano se arrepiente de su pecado y llega a ser ahora hijo de Dios, producto de ese amor y de esa redención de Cristo en la cruz del Calvario, su vida pasa de lo malo a lo bueno. De un ser humano pasa del pecado al arrepentimiento, a la justificación que viene de Dios. Ahora su vida pasa de lo malo a lo bueno, es transformado, es regenerado, es santo. Entonces esa santidad implica exclusividad y tú no puedes decir yo quiero ser santo pero voy a amar al mundo, porque son dos caminos distintos. Si tú quieres amar a Dios es como caminar hacia tu derecha, pero si quieres amar al mundo sería ir en dirección contraria hacia tu izquierda. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, como no puede ser de día y de noche al mismo tiempo. O es de día o es de noche, pero no puede haber las dos cosas juntas. Son como el agua y el aceite. Las cosas del mundo son contrarias a Dios. Lo primero que Juan establece es que si tú quieres amar a Dios, no puedes guardar respeto, cariño, no puedes guardar consideración o curiosidad o algún tipo de interés por lo terrenal, por las cosas que el mundo crea para su propia satisfacción, por las cosas que el mundo llama buenas, interesantes o las cuales él pretende que tú te enfoques para poder triunfar o para poder satisfacerte. Es totalmente contrario. El mundo, desde que el pecado llegó a través de la tentación que Satanás trajo para desviar la relación pura con Dios, se ha levantado como la antítesis, el enemigo, a la santidad y la voluntad del Padre. Por eso en varias ocasiones el mismo Jesús llegó a decir que Satanás es el príncipe de este mundo, es decir, las cosas que están
contrarias a Dios, desempeñadas y desarrolladas y ejecutadas en el mundo, en la cultura mundial, en esa búsqueda que hoy en día existe de tener un nuevo orden mundial que pueda ser guiado ¿por quién? ¿Por Dios? No. No puedes amar al mundo porque el mundo es totalmente contrario a Dios. Y si te acercas al mundo, te apartas, te alejas de Dios. Es una bifurcación, es una decisión clave. ¿A quién voy a amar? Si tú decides amar al mundo, tu amor contaminado por el mundo perjudicará todo aquello que tú dices que amas. Tu propia vida, tu familia, tu prosperidad material, porque todo aquello que viene como consecuencia de la desobediencia y del amor a lo pasajero, a lo mundano, a lo terrenal, a lo pecaminoso, no te va a dar una satisfacción plena y duradera. Entonces, primero, la prohibición es para poder asegurar que tú puedas acercarte a Dios, estar con Dios y permanecer con Dios. Segundo, no podemos amar al mundo no solo por lo que Él es, la antítesis a Dios, la antítesis a la santidad, la antítesis a la pureza, porque está lleno de pecado, sino que tampoco podemos amar al mundo por lo que Él ocasiona o origina en la vida de la persona que lo sigue o que lo ama. Inmediatamente aquí Juan dice, porque nada de lo que hay en el mundo, y entonces hace unas categorías para recoger dentro de esas categorías la realidad de la podredumbre del pecado. Él dice, nada de lo que hay en el mundo es bueno. Dice, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, el mundo causa en ti la reacción de seguir esas tres categorías. Toda clase de pecado que va dentro de los malos deseos del cuerpo, es decir, lujuria, autosatisfacción, todo aquello que busca generar decisiones para que se pueda vivir feliz, alcanzar plenitud, ser lo mejor de mí en este mundo, disfrutar mi mejor momento, poder hacer lo que quiero y disfrutar de mi vida, y eso implica tomar decisiones a corto plazo que tienen efectos a largo plazo, que están concentradas solo en la búsqueda de placer. ¿Y qué pasa cuando alguien busca solo placer? Se convierte en egoísta, porque su necesidad de placer y la búsqueda del mismo va por encima de los intereses comunes. Entonces el mundo es egoísta. Después dice la codicia de los ojos. ¡Wow! Y la arrogancia. ¿Recuerdas? Así fue que Satanás tentó a Eva. Cuando estaba Eva viendo el árbol, ella dijo que vio que era hermoso, es decir, la codicia de los ojos. Ella deseaba poder comerlo. Esos eran los deseos de su cuerpo. Y después dice, quería ser como Dios. Fue lo que Satanás le dijo, si lo comes serás como Dios. Eso es arrogancia de la vida. Entonces aquí Juan está usando ese ejemplo de categorías que debajo de eso caben tantos pecados sencillos. El mundo lleno de pecados solo quiere tentarte para que te alejes de Dios. Ya dijimos, es contrario a Dios, pero es destructivo porque te te sumerge. El mundo es destructivo porque te sumerge en el pecado, te contamina el alma, te contamina el cuerpo, te destruye. Cuando Dios te prohíbe amar al mundo, no lo está haciendo porque Él es un Dios que tiene el deseo de quitarte toda oportunidad de poder experimentar cosas que son buenas. Él está advirtiéndote que el mundo, su pensamiento, su ideología, su cosmovisión, es decir, la manera en que el mundo interpreta la realidad, las conclusiones a las que él llega, son contrarias a Dios y te vas a alejar de Dios si te acercas al mundo. Entonces ahora te dice, no solamente te alejas de Dios, sino que al estar lejano de Dios, la segunda consecuencia de estar cerca del mundo es que el mundo te va a destruir, porque su esencia es mala, no proviene de Dios, está motivada por el pecado y por todo aquello que te hace ir en contra de la moralidad, de la ética establecida por Dios, de los principios de vida, de los consejos
para poder tener el máximo bienestar dentro de lo que es ese desarrollo integral que Dios quiere, que tú crezcas en alma, que tú crezcas en emoción, que tú crezcas en cuerpo. Dios quiere tu bendición, Dios quiere tu prosperidad, pero su bendición y la prosperidad que Él te puede dar no está enfocada en lo material o en lo que el mundo determina como criterios de éxito. No puedes amar al mundo y esperar que eso no tenga una consecuencia negativa en tu vida. Eso es como aquel que decide criar un tigre, un león, y lo ama y lo tiene como mascota, pero siempre estará bajo el peligro de ser devorado, porque la esencia de aquello a lo que le estás dedicando tiempo no es el ser amigable, sino su esencia es poder comerte y nutrirse al destruirte. Tratar de acercarse al mundo es acercarse a los malos deseos del cuerpo, es acercarse a la codicia de los ojos, es acercarse a la arrogancia de la vida. Y eso te transforma, te cambia, te haces arrogante, te haces lujurioso y en una búsqueda del placer, te haces necio porque dejas de escuchar a Dios. Y ahora solamente escuchas a tus propias opiniones y a lo que el mundo enseña, que según el momento, ¿verdad? Bien subjetivamente, la verdad ya no es definida por Dios, que es por siempre absoluto, sabio, sino que es relativa ahora a la verdad del mundo, porque hoy algo puede ser bueno para mí, mañana no, según la conveniencia, y eso es destructivo. El pecado no trae nada bueno. El pecado te carcome los huesos, como decía David cuando escribió el Salmo: mientras oculté mi pecado, se envejecieron mis huesos. Entonces no puedes amar al mundo, porque el mundo por esencia es contrario a Dios, es opuesto a Dios. No puedes amar al mundo porque por su naturaleza Él quiere destruirte al sumergirte en el pecado, al sumergirte en la podredumbre, al destruir tu vida, tu ética, al venir a ti y poner en tela de juicio todo tu bienestar familiar, porque el mundo no tiene criterios para poder procurar la salud integral de tu vida. No, el mundo corre hacia una sola dirección: el egoísmo pleno de la autosatisfacción. 3. No podemos amar al mundo porque el mundo es pasajero. Fíjate lo que dice el versículo 17: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se acaba, eso es pasajero. Entonces tú inviertes tu vida en procurar, en experimentar, en acercarte a vivir cosas que ya Dios te está diciendo son pasajeras. Vas a sacrificar tu relación con Dios, vas a sacrificar el bienestar de tus hijos, el bienestar de tu familia, vas a sacrificar tu salud integral, porque detrás del pecado hay muchas probabilidades de conseguir resultados nefastos. Vas a alejarte de Dios por algo que es pasajero, por algo que es engañoso, porque ni siquiera vale la pena, porque no estará contigo por siempre y porque su propia naturaleza es destructiva. Por lo tanto, sabemos que el mundo camina a su destrucción, porque cuando Jesucristo vuelva, cuando Él venga a reinar y venga a establecer definitivamente su reino y luego a buscar a los suyos, el mundo será destruido. ¿Y qué va a pasar entonces? Te vas a hacer la pregunta: ¿y todo lo que hice y todo aquello que me enfoqué todos esos años solamente tratando de complacer de la filosofía, la cultura, a los pensamientos, las ideologías que el mundo establece, te alejaron de Dios, te sumergieron en el pecado para después darte cuenta que la vida humana, terrenal, no es todo? Y cuando se acabe, ¿qué va a pasar? Solamente si tú quieres negar la existencia del alma y negar la realidad de que el ser humano, al partir de esta condición terrenal, tiene un siguiente paso que dar. Si te enfocas en satisfacer solo lo momentáneo y lo terrenal, estás olvidándote de que hay algo más allá. Y en ese más allá
en ese juicio que se hará delante de Dios para poder determinar cuál es tu destino final. El seguir al mundo y perseguir sus intereses y el solo complacerte con lo que Él está, no va a ser un buen argumento para ayudarte a tener éxito. Es decir, el cielo no va a ser un lugar para recibir a quienes amaron al mundo. Por eso tienes que amar a Dios, por eso tienes que reconocer la necedad del mundo y acercarte al único que puede transformar tu vida y bendecirte de una forma especial. No puedes amar al mundo por lo que Él es todo lo contrario a Dios, es lo malo, es lo negativo, es aquello que se opone a la voluntad de Dios, a su reino aquí en la tierra, al crecimiento de sus leyes. Dios dice, la familia es saludable, la familia es el mejor ambiente para criar hijos estables, la familia está conformada por un hombre y una mujer que se aman y que dejan a su padre y su madre y se unen en santo matrimonio para luego tener descendencia. El mundo dice que la familia es otra cosa y establece otros criterios. Dios dice que varón y hembra Dios los creó, hablando de dos géneros establecidos por Dios. Ahora el mundo y la ideología y la filosofía que se mete en medio de toda esa búsqueda de intereses establece otros criterios. No puedes amar al mundo porque es contrario a Dios, no puedes amar al mundo porque cuando te vas a los criterios del mundo, entonces te sumerges en prácticas, en conductas pecaminosas que son aquellas que van a traerte condenación el día del juicio. No puedes amar al mundo porque es pasajero. Entonces tú vas y arriesgas toda tu relación con Dios por algo que es momentáneo. Sí, es momentáneo, porque si vives 80 años, 90 años pecando, la eternidad son más que 90 años. Cuando mueras, tu alma va a estar por siempre. Y va a estar por siempre siendo condenada por lo que hiciste en un pequeño periodo de 90 años. O va a ser recibida por Dios y bendecida gracias a que en ese periodo de vida de 90 años decidiste amar a Dios más que al mundo y viniste a Cristo como tu Señor y Salvador y Él te dio entonces salvación y vida eterna. No escojas una consecuencia permanente, una consecuencia que puede ser negativa por un placer momentáneo. No lo hagas. Por último, ese mismo versículo dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En cuarto lugar, no ames al mundo, porque al no amar al mundo, al ser obediente, aseguras la bendición. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Si tú obedeces a Jesús, Él va a bendecir tu vida. No solamente al arrepentirte de tu pecado y venir a Él te dará vida eterna y te dará certeza de que al morir vas al cielo, sino que estando aquí en la tierra, siguiendo sus consejos, evitarás el efecto del pecado, evitarás la destrucción de los tuyos y procurarás su compañía, porque aunque en el mundo hay aflicción, Él ha vencido al mundo y Él te ayuda a vivir a través de las locuras que este mundo presenta, las crisis que se tienen, los retos y las dificultades. Permanecer para siempre es la búsqueda no de la eterna juventud aquí en la tierra, sino es la búsqueda de aquello que puede y es exclusivo para los hijos de Dios. Juan está escribiéndole aquí a los hijos. Cuando tú comienzas a leer el versículo 12 dice, le escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados en el nombre de Cristo. Si tú eres hijo de Dios y estás pensando en esa permanencia eterna con Él en el cielo, entonces tienes que concentrarte en eso, amarlo, agradecerle lo que ha hecho en tu vida y poder abrazarlo en obediencia y en amor, porque esa es la única manera. Lo demás viene del maligno. Lo demás viene del maligno. Lo demás no está establecido para tu bienestar, sino para tu destrucción. Porque el diablo sabe, Satanás sabe, que si te concentras en lo equivocado, en este periodo terrenal de vida, tú habrás sellado tu destino eterno de una forma negativa. Amados amigos, amados hermanos, no amen al mundo. Esa es la prohibición. No ames al mundo. Es decir, no te dejes llevar por las cosas que la sociedad, las redes sociales, repito, culturas, ideologías, filosofías, tendencias, modas, que solo demuestran que son contrarias a Dios, porque en su naturaleza
vienen del maligno, no vienen del Padre. No lo ames porque Él es contrario a Dios. No ames al mundo. No lo hagas, porque Él te jala al pecado. Recuerda las categorías: los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. No ames al mundo, porque al no venir de Dios, al no ser bueno, es pasajero, momentáneo, pero los efectos pueden ser duraderos y fatales. Y cuarto, no ames al mundo, porque tu deber debe ser amar a Dios, porque tú puedes, al amar a Dios, recibir bendición. Es decir, que tu alma permanezca para siempre al lado de Dios, al lado de Él. Esa es la invitación en este tiempo. Esa es la invitación en esta ocasión de poder concentrarte. Escoge bien a quién amar. Queremos amar a nuestra esposa, a los caballeros, o a nuestro esposo si eres una dama. Queremos amar a nuestros hijos. Algunos quieren amarse a sí mismos primero más que a nada. Otros quieren amar a su trabajo. Otros quieren amar tantas cosas. Pero el amor que no se concentra en Dios se desvía. Si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, como lo pidió desde el principio Dios cuando habló con Israel, podrás aprender a amar sanamente a ti mismo, a tu familia y al resto de las cosas, cada quien en su lugar. Podrás estar permeado contra toda la contaminación del mundo que te quiere llevar a esa destrucción del pecado. Podrás escoger entre lo eterno y lo pasajero, lo limitado. Podrás estar siendo bendecido con la vida eterna, porque eso es lo que Dios quiere. Y si tú aún no has tomado la decisión de entregarle tu vida a Jesús como Señor y Salvador, yo quiero invitarte a que en este momento lo hagas, porque esa es la elección de amarlo a Él, que el señorío de Cristo, es decir, reconócelo como Señor, reconoce que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Si el Espíritu Santo te llama ahora en este momento y te hace entender que su muerte fue algo necesario para tu justificación, para tu regeneración, para tu adopción como hijo, este es el momento entonces de que lo aceptes. Solo ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, en este momento quiero aceptarte como mi Salvador, como autoridad en mi vida, por eso te llamo Señor. Me arrepiento de las cosas que he hecho sin amarte, desobedeciéndote, de todo pecado que te ofende y me aleja de ti. Te pido tu perdón y te pido que me des tu salvación. Lo creo y me comprometo a conocer más de ti, a estudiar tu palabra a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has tomado esa decisión, ahora Él te ha traído a su rebaño, Él te ha traído a su familia, eres hijo de Dios y puedes vencer la batalla contra el mundo. Ánimo, no ames al mundo, ama a Dios. La obediencia trae bendición.